a nivel mundial. Y siempre se dice que en estas situaciones el COVID ha venido a traer, digamos, a empujar esas tendencias macro, esas tendencias globales que estaban pasando, acelerarlas. Y una de esas tendencias era la digitalización, ¿no? Yo creo que ya hace años que todos venimos diciendo, bueno, cada vez nos vamos a ir más hacia lo digital, pero como bien decía Luis, de repente de un día para el otro todos nos tenemos que ver por cuestiones sanitarias en nuestras casas y de un día para el otro todos nos tenemos que digitalizar. Y acá, como esta imagen bien lo muestra, no solamente son las instituciones financieras, sino también los usuarios. Hay muchos usuarios que quizás no se animaban, que hoy ya no tienen otra alternativa, que tienen y se empujan hacia eso, ¿no? Entonces, dicho esto, bien como decía Luis, esto es un desafío, pero también puede ser una enorme oportunidad, para empresas como para usuarios. Y acá quiero hablar brevemente de, ok, el digitalizarse es un proceso complejo. Y es lo que a mí me gusta muchísimo correr, y yo siempre hago esta salvedad. Uno cuando empieza a entrenarse parece una maratón, uno no va a correr los 10 kilómetros de un día para el otro. Uno empieza gradualmente hasta que corre esos 10 kilómetros, y uno cuando llega a esos 10 kilómetros y lo llega bárbaro, ahí empieza a esforzarse más para hacerlos en determinada cantidad de tiempo. Y un proceso de digitalización, empezar a digitalizarse, es exactamente lo mismo. No podemos pretender que si hoy hacemos, hablando concretamente de lo que es la adquisición de un cliente, el onboarding, como decía Luis, hoy lo hacemos 100% de forma presencial, en un plazo de unos meses pasar 100% un proceso digital y automatizado. Entonces, dicho esto, yo lo que digo es, ok, ¿cómo planificamos el inicio de esta digitalización? Y nosotros usamos como esta estructura, este marco para pensarlo, que lo dividimos en tres partes. Y acá vamos a ver mucho este tema de dividir las cuestiones en partes. Divide y vencerás, dicen, ¿no? Primero es entender el proceso punta a punta, lo que es un mapeo del proceso, tener cuál es la visión punta a punta que voy. O sea, y esto parece trivial, pero a veces no queda claro cuándo es el inicio y cuál es el fin. Y ahora vamos a dar un poquito de ejemplos de eso. Segundo es entender, ok, entender las etapas, entender los actores que hay en cada etapa y priorizar. Y como punto final es lo que es el abordaje integral de la digitalización en sí, que vamos a hacer un poquito más de detalle ahí. Luis, esto creo que no lo llegaste a mencionar, pero la idea es que esto en realidad sea el lanzamiento de una serie de webinarios, entonces esto es más introductorio y van a ver que voy a empezar a mencionar un montón de conceptos bastante complejos y los voy a mencionar por encima porque si no nos tenemos que dar 3 horas seguidas más o menos hablando de todos los temas que hay que para aprender y profundizar. Pero vayamos uno por uno estos tres puntos de este marco que hablábamos. Y el primero es entender el proceso punto a punta. Y pensémoslo de esta manera. Si uno está pensando en el proceso de adquirir un cliente, supongamos que nosotros somos un banco y queremos vender una tarjeta de crédito. ¿Cuándo defino el principio y cuándo defino el final? Yo defino el principio cuando el potencial cliente vino, se acercó y se sentó en mi escritorio y comenzó a hablar con el ejecutivo. O yo quiero definir el principio, por ejemplo, cuando es lo que en inglés llaman en marketing el top of the funnel, al principio de todo, cuando el usuario está pensando, como yo mostraba en ese ciclo de vida del cliente, cuando el usuario está pensando, ok, ¿qué necesito? No es para nada trivial qué defino yo como el inicio de todo. Y vale lo mismo cuál es el final. ¿Cuándo es el final? Cuando se firma ese contrato, cuando la persona recibe la tarjeta, cuando el usuario, este potencial cliente por primera vez usa la tarjeta, que tradicionalmente se llama la activación de la tarjeta. Entonces, primero, algo que parece bastante trivial, que decir, bueno, no, entender el proceso punta a punta, no. Es importante entender cuál es el principio, cuál es el fin, identificar cuáles son las macroetapas de este proceso. Y vamos a hacer un poquito de doble clic en eso. Cuando hablamos de las macroetapas de ese proceso, ¿no? Y después vamos concretamente a las etapas, ¿qué estamos pensando? Bueno, primero hay una cuestión que es la propuesta, cuando uno piensa en el inicio, es la propuesta de valor. ¿Qué yo le estoy diciendo al usuario que va a tener? ¿Qué va a ganar el usuario por tener mi producto? Después está todo el tema del famoso escoreo crediticio, el decido, le doy o no le doy la tarjeta.
hablando sobre este ejemplo concreto, ¿no? Y después podemos seguir avanzando, lo que es la entrega, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es importante definir estas etapas, no? Bueno, porque el siguiente paso es entender, más allá de las etapas, quiénes son los que participan en estas etapas y qué etapas se priorizarán. Y para esto hay también este otro marco teórico de cómo analizar esto, que es, se entiende el nivel de criticidad de una etapa del proceso y en segundo en la facilidad de implementación de esta etapa de ese proceso. Y según en qué cuadrante está es donde uno prioriza. Si uno dice, ok, esto es prioridad número 1, esto es prioridad número 2, o bueno, algo que da más adelante. Pongamos un ejemplo, concreto. Supongamos que estamos hablando de tener políticas de riesgo exhaustivas que yo pueda de forma automática decir un usuario está aprobado para esta tarjeta y hasta tanto límite, para cualquier sea la persona que estamos haciendo este scoring crediticio. Bueno, esto según la geografía donde uno está ubicado, claramente, a ver, partemos desde la base. La criticidad de esto es altísima. Es fundamental poder definir de entrada si un usuario es apto a nivel crediticio y segundo, hasta qué punto uno puede prestarle o darle un límite a una tarjeta de crédito. Pero después, según la geografía, esto va a ser o muy difícil o muy difícil o muy complejo de implementar. Entonces, si uno agarra y separa, por ejemplo, imaginémonos que estamos en Europa o en Estados Unidos, la implementación de esto es bajísima, digamos, casi todo el mundo tiene un score crediticio, casi todo el mundo sabe lo que es un score crediticio, y son menos la gente que no sabe o que no lo tiene que la gente que no lo tiene. Entonces, en ese caso estaría justo acá arriba. La facilidad de implementación es bajísima y la criticidad es alta, entonces debería ser una prioridad número 1. Pero en Latinoamérica, desgraciadamente, no es el caso. En Latinoamérica no todo el mundo tiene un score crediticio. En Latinoamérica, desgraciadamente, no todo el mundo tiene acceso fácil a, siempre hablando de este proceso de tarjeta de crédito, a productos bancarios. Entonces, si bien tenemos una criticidad altísima para esta etapa, tenemos una facilidad de implementación altísima, una dificultad de implementación altísima también. Entonces, bueno, si yo tengo que iniciar un proceso de digitalización, y bueno, quizás esta etapa no sería la primera que iría a resolver. Y después este último punto que yo lo hablaba, y acá sí me voy a restringir a lo que es onboarding digital, porque ya es un poco más amplio esto para cualquier proceso, es cuáles son los 3 ejes de digitalización de un proceso, digitalización del proceso de onboarding digital. Y acá hablamos 3, que está mezclado entre lo que es la tecnología en sí y los actores que están ahí. Y el primero es entender, bueno, es el usuario. El usuario se va a acercar a mí, hablando en términos técnicos, mi frontend. Bueno, pero yo necesito entender al usuario. ¿Qué necesita el usuario? Yo no puedo ir a imponer un proceso por sobre el usuario. Y ahora vamos a rápidamente mencionar por qué. Segundo es lo que es la plataforma, la tecnología en sí. Y tercero es el back office. De alguna manera yo tengo que poder gestionar todos estos usuarios que están viniendo a solicitarme y a tratar de volverse mis clientes. Entonces, punto inicial. ¿Qué espera un usuario en el momento de tener su contacto inicial? Y bueno, si volvemos a esa primera filmina que mostramos acerca de esta persona que está acercándose por primera vez al mundo digital, esta persona, ¿cómo es que usualmente se acerca a empresas financieras? Y se acerca a un revendedor, se acerca a una sucursal, habla con una persona. Entonces esa persona tiene una expectativa de, yo voy a recibir un mensaje personalizado, porque yo le hablo a un vendedor y el vendedor va a responder en base a mí, a lo que yo necesito. Segundo, el usuario está esperando simpleza. El usuario, si por primera vez está usando, generalmente desde su teléfono, porque todo el mundo hoy hacemos todo en nuestros teléfonos, yo estoy esperando que sea algo simple, que sea algo. No quiero empezar a tener que completar 1000 cosas, a tener que decir, no, es un proceso largo, que no lo entiendo, que no sé a dónde va. Un poco de simpleza y transparencia. Y como tercer punto, lo que está buscando el usuario también es velocidad. Todos queremos tener las cosas rápidas. Esto, si lo llevamos a la generación más joven, a los chicos que ahora están entrando en el mundo profesional, digamos la generación Z, como se los llama, es elevado al cuadrado. Es así, los nativos digitales son terribles. Yo por suerte no soy de esa generación. No sé si, espero nadie se sienta ofendido, si hay alguien de esa generación acá.
Y bueno, hablando concretamente de la plataforma, y esto lo voy a mencionar muy por encima porque hay muchísimo detalle en cada uno de estos temas y la idea es más adelante hacer otro webinar un poco más técnico donde vamos a empezar a ahondar en estos puntos. Hay 5 ejes a considerar para tener un onboarding digital exitoso. Y el primer punto es lo que es el diseño, lo que llama en inglés el UX, el User Experience. El segundo punto es la usabilidad de ese onboarding que está teniendo, que está experimentando ese usuario final. El tercero es justamente la estructura tecnológica. Ya ahí sí nos metemos más en temas de arquitectura, temas más profundos. Cuarto es lo que es la performance de esa aplicación, que también funciona. Porque no me sirve nada tener un onboard digital que es hermosísimo, que está pensadísimo para escalar, pero después cuando yo me pongo a cargarlo, como tengo mala conexión de internet y las cosas no me cargan, y los usuarios ¿qué hacen? Me voy de acá. En el mundo digital, mi costo de oportunidad, mi costo de cambiar, en vez de ir con la empresa A, ir a la empresa B, es bajísimo. Entonces la gente se mueve rápido. Y último, pero no menos importante, es la facilidad y la flexibilidad para integrarse con otras aplicaciones. ¿Y por qué lo menciono esto? Y va muy de eje a toda esta idea del proceso de digitalización de solo en etapas. Cada vez más lo que se ve en la industria fintech del mundo es que no hay una cuestión donde un solo jugador hace absolutamente todo. Generalmente hay expertos. Y entonces uno muchas veces tiene que construir productos alimentándose de los distintos expertos que hay en el mercado. Y esto puede ser desde un experto, desde que, por ejemplo, la Renapo te permite hacer una validación de identidad, hasta, por ejemplo, si uno quiere ver cuestiones de, por así decirlo, de score crediticio, donde uno decir, yo me pongo a desarrollar mi propio score alternativo de crediticio, o voy con un experto que está haciendo X proceso de Big Data y de inteligencia artificial para poder predecir si esta persona va a ser o no un buen pagador. Y último, pero no menor, es todo lo que es el CRM o la herramienta back office, como también se le dice, que tiene que ser especializado para el proceso. No sirve de nada tener una herramienta back office que es rígida, que es poco clara, que no es simple, porque los procesos suelen ser largos, donde uno tiene que tener también, como decía antes, múltiples integraciones y la capacidad de poder escalar rápidamente. Porque en el mundo digital las cosas suelen empezar a pasar más rápido y más rápido y más rápido. Antes de saltar al ejemplo, quiero pausar 2 minutos. Sé que fui muy rápido porque tenemos poco tiempo, pero quería abrir para si alguien tiene alguna duda o alguna consulta. Bien, fantástico. Entonces, vamos a pensar muy rápidamente. Santiago, Sí. hay una pregunta. Perdón. Yo no puedo ver el Te la, chat, entonces, si me te la la pueden leer. leo. Te la leo, sí, Miki habla. Están consultando Renzo Sanguinetti si solo atienden al sector financiero. ¿A qué se refiere respecto al sector financiero? ¿Cuál sería, Renzo, cuál sería tu sector? Yo me imagino que es los bancos, cooperativas, cajas, ese es el segmento financiero, pero ahí está comentando el sector inmobiliario. Mirá, nosotros en realidad tenemos una plataforma que es sumamente flexible y lo que hacemos sobre todo es brindar tecnología al final del día, ¿no? Por eso somos un software as a service. Entonces esto se puede adaptar diría que casi cualquier sector. Lo que te propongo, Renzo, es que quizás tengamos una conversación aparte de nosotros y para entender bien cuál es tu necesidad concreta y poder ayudarte mejor con tu consulta. Ok, dice que perfecto. Santi. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bien, Parece que no, por ahora. impecable. Bueno, vamos con un ejemplo
para traer un poco todo esto, todo este marco teórico que fui mencionando y a ver si decanta un poco más. Y de vuelta, la idea de esto es esto que sea un disparador de ideas y después hagamos sí webinarios mucho más específicos de las distintas partes que hablamos. Entonces, pensemos el típico proceso de solicitud de un préstamo al consumo, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacía pre-pandemia? Yo me lo pongo a pensar en una típica cooperativa o en un banco, una típica financiera no bancaria, ¿no? Inclusive también puede aplicar para una empresa de seguros, ¿no? Porque en definitiva no es tan distinto el proceso. Bueno, hay una persona que se acerca a mi sucursal, me siento con el vendedor, tengo un formulario de aplicación, yo pido X cantidad de datos, X cantidad de información, según eso yo entiendo si esta persona aplica o no aplica para un préstamo. Supongamos que tengo suficiente información en el momento para poder decirle a esta persona si usted corresponde o no corresponde, y ahí le doy un contrato donde el usuario lo puede firmar, y bueno, y se puede hacer la entrega de dinero, ¿no? Independientemente si todo se hace en el mismo momento o si hay un flujo de 2 días, de más días para poder completar este proceso. Entonces, si uno dice, bueno, a ver, ¿cómo sería el flujo digital ideal? Y sería, bueno, yo tengo una aplicación en el celular donde el usuario pone unos simples datos, se hace un scoring crediticio, yo puedo acceder a toda la información, el historial crediticio, supongamos, en el mundo ideal, ¿no? El historial crediticio de este potencial cliente. Y bueno, vaya a completar algunos datos adicionales, como pedirle, bueno, validame que esta es tu dirección, dame tu número de cuenta bancaria, porque yo te puedo hacer ahí un depósito del dinero. Después se le muestra un contrato electrónico, después va una firma electrónica que vale por ahí la aclaración, en Perú, como en tantísimos otros países de Latinoamérica, justamente se ha evolucionado muchísimo lo que es la regulación pro fintech. Y hoy una firma electrónica, siempre y cuando la tecnología biométrica pueda validar que esta persona dice ser quien es, tiene la misma validez que una firma de puño y letra. Y bueno, eso se convierte en un nuevo cliente. Esto es el flujo ideal. Esto uno puede hacerlo en 10 minutos, quizás inclusive menos, depende de cuánta información se le pida. Ahora, si yo soy una empresa que todo esto lo hago absolutamente de forma manual, decir, bueno, esto en 2 meses, un mes, me doy vuelta y voy y lo implemento, es ambicioso. Se puede, pero es ambicioso. Entonces, ¿cómo serían los primeros pasos de una digitalización, de un flujo así? En el mundo tecnológico siempre se hace de las primeras iteraciones. ¿Cómo debería ser primero? Y llamémoslo una digitalización parcial. ¿En qué sentido? En donde primero pido unos datos mínimos básicos, como nombre, el número de documento, la dirección, y después digo, esta persona necesito conocerla mejor. Entonces hago un cuestionario cualitativo, donde empiezo a hacer preguntas, como por ejemplo, no sé, porque en el mayor de los casos, gran parte de la gente, idealmente si esta persona tiene un historial crediticio, pero supongamos que esta persona no lo tiene, que es bastante común, como les decía, en Latinoamérica, empiezo a hacer las preguntas de decir, ok, bueno, ¿usted tiene algún activo? ¿Usted para qué quiere este dinero? ¿Tiene ingresos comprobables? ¿Cuáles son esos ingresos? Etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso, acá viene el primer punto, donde uno dice esta digitalización parcial. Si en el mundo ideal yo pudiese un 100% de estos casos segmentarlos en decir, ok, este cliente está aprobado, este cliente está desaprobado. En una digitalización parcial uno comienza diciendo, ok, si yo tengo 100 clientes, este cuestionario cualitativo me puede ayudar a hacer una mínima segmentación. ¿A qué llamo esto? Y quizás tengo a un 5% que son clientes perfectos y donde todo indicaría que este cliente es perfecto para poder entregarle este préstamo al consumo. Tengo 10 clientes donde ya por las respuestas me están dando diciendo, esto casi que es un no, entonces puede ser un no. Y tengo en el medio un 85% de todos esos leads que me están creyendo que, ok, necesito hacer un doble clic. Y ese es el primer paso, donde uno en vez de saltar de 0 a 100, uno salta, ok, de 0 a 15. Y ya ese 0 a 15 ya es tanto lo que se está ganando, que que ya es un paso enorme, que ya que es un avance gigantesco. Y ahí, bueno, viene a una preaprobación, donde en un CRM se agarra, se analiza si es necesario, se lo contacta al cliente.
bueno, ya eso depende ya el proceso propio de cada institución financiera. Uno puede después pasar a una firma electrónica, ya, que esto sí hay herramientas como nosotros de Digiventus ofrecemos, de hacer una validación de identidad 100% digital y ergo una firma electrónica válida legalmente. Y ahí sí finalmente se puede dar el alta como el nuevo cliente. Entendiendo que hay una manualidad en el proceso en el medio, porque no estamos listos para ir a un 100%. Bien, estamos ya sobre la hora y quisiera abrir a cualquier pregunta que las personas puedan tener. Muchas gracias, Santiago, por la ponencia. Los que deseen, por favor, hacer alguna consulta específica sobre el tema que estamos tratando ahora o sobre los temas de digitalización, bienvenidos para poder atenderlo. Ahí, más bien, Santiago, yo te preguntaría, aprovechando mientras nos llegan las preguntas de los participantes, además por ejemplo, lo que tú has mencionado, el proceso en una entidad financiera, cada vez hay más tipos de empresas que están ofreciendo servicios digitales, ¿no? Por ejemplo, ya las compañías de teléfono en Colombia acaba de lanzar Movistar junto con BBVA y ya están las compañías celulares empezando a ofrecer servicios financieros digitales, Amazon, Mercado Pago. O sea, yo veo una tendencia bastante fuerte a que a nivel global ya los pagos ya no son exclusividad de entidades financieras, sino cada vez hay más entidades que están entrando a esta digitalización y creo que al final todas las empresas van a tener que tener alguna tecnología para poder digitalizar la captura de sus clientes, sin importar en qué tipo de industria están. ¿Qué opinas sobre eso, Santiago? Bueno, yo creo que esto que tenemos acá es una de las herramientas más, si se quiere, igualitarias que han salido en los últimos años. Hoy la verdad que la penetración de los teléfonos inteligentes en la población a nivel mundial es altísima. Es impresionante cómo esto es independiente de la clase social. Cada vez uno está viendo de que, independientemente de la clase social, para la gente es importante tener un buen teléfono. Eso hace que este teléfono se convierta en una herramienta gigantesca para poder acercar un montón de diferentes opciones y un montón de diferentes herramientas que antes eso no sucedía. Entonces uno ve como antes en países asiáticos donde el porcentaje de la gente que usaba un medio de pago que no era efectivo era bajísimo, era un 5%. Hoy absolutamente todo el mundo paga con los QRs. Es impresionante, uno va en China y uno hace compras en los mercados de menos de $1 y lo paga con QR. ¿Por qué? Y primero, todo el mundo tiene acceso a un teléfono y a Internet, ya es casi universal. Y segundo, la tecnología permite escalabilidad y abaratar costos de una forma exponencial. Entonces, en definitiva, la tecnología y el fintech genera mayor acceso a los servicios financieros. Y por eso que uno está viendo cada vez más players no tradicionales del mundo financiero que se está acercando hacia la base más de la pirámide, porque la oportunidad es gigantesca. Yo creo que sí, que la tendencia es clarísima y yo, como decía hace un rato, la pandemia lo único que hizo es acelerar esa tendencia. Y muchos jugadores que antes no estaban empezaron a hacerlo. Y es más, doy un ejemplo desde el otro lado. Yo creo que uno de los países más retrasados en cuestiones de fintech es Estados Unidos.
¿Y por qué? Porque Estados Unidos tradicionalmente es un país muy avanzado en penetración en tarjeta de créditos, tiene una infraestructura muy grande de bancos y de tarjetas de crédito, donde casi todo el mundo tiene una tarjeta de crédito, donde en casi todos los lugares se acepta una tarjeta de crédito. Y toda la idea de digitalizar eso, a la gran mayoría de las empresas ni se les pasaba por la cabeza, y por la pandemia hay un jugador enorme en el mercado, PayPal, que dijo me voy a meter en los pagos con QR, que era impensado antes, y lo hizo. Entonces, lo bueno que tenemos si querés, si uno lo quiere ver desde el punto de vista positivo, lo bueno que tenemos los países latinoamericanos es que como no hay tanto acceso en los servicios, la oportunidad es gigantesca. Si uno se digitaliza, uno llega mucho más rápido y uno puede abarcar lugares donde hoy los grandes bancos no llegan. Exacto, exacto. Gracias, Santiago. No sé si hay alguna otra consulta que por ahora estoy acá revisando el chat. No veo consultas adicionales. Creo que un tema fundamental, Santiago, y sería bueno que pudieras compartir con nosotros, es el tema de la ciberseguridad. Recientemente, la semana pasada, dio un caso muy sonado acá de una chica que le robaron el teléfono y le hackearon las cuentas, entraron y le vaciaron todo en uno de los bancos más importantes acá en el Perú. Y hizo una campaña de redes sociales que se viralizó porque el banco no quería reconocerle, porque le echaba la culpa de que no había bloqueado las tarjetas, pero al final después solucionaron ese tema, le compensaron, digamos, por las pérdidas, pero ¿qué tanta tranquilidad a la hora de digitalizar, digamos, los servicios? ¿Cómo ves tú el tema de lo que es la seguridad en este tipo de datos que van transmitiendo a través del celular para la captura de los clientes y diversas información? Bueno, me parece que es una pregunta buenísima esta, Luis, que estás trayendo a la mesa. Y no quiero hablar del ejemplo puntual, la verdad que no conozco los detalles, entonces quiero hablar de forma más general. Sí. Y primero, la ciberseguridad es fundamental. Y uno tiene distintas capas de ciberseguridad y uno tiene distintos procesos a implementar de ciberseguridad. Y de vuelta, es parecido como esa matriz que mostré de criticidad contra facilidad de implementación. Es irónico que en realidad la gran mayoría de los problemas, estadísticamente está comprobado, de penetración, digamos, de vulnerabilidad de seguridad, son errores de usuario, más que de hackeos. No digo que los hackeos no existen, claramente los hackeos existen, pero muchas veces son errores de usuarios. Y el típico ejemplo es el famoso phishing, que es lo que llama este mail de suplantación de identidad, donde un hacker envía un mail con una dirección falsa y el usuario aprieta y da datos. Eso ahí, digamos, uno sí puede meter barreras para evitar esas cosas, sí, pero lo más importante en realidad es poder educar al usuario, es el primer paso. Es muy similar que con el concepto que nosotros trabajamos desde nuestra plataforma de educación financiera. Siempre uno tiene que dar herramientas al usuario para que aprenda y para que pueda tomar mejores decisiones. Entonces, el primer paso, si se quiere uno al momento de digitalizar, es a los usuarios empezar a educarlos. Empezar a decirle, ok, la contraseña que usás, no use la fecha de tu cumpleaños, ok, si yo te mando un mail, fíjate que sea del dominio adecuado, etcétera, etcétera. Y ahí uno se ahorra, diría, el 80% de los casos de vulnerabilidad. Y después sí están todos los procesos de ciberseguridad que uno tiene que implementar propio. Y de vuelta ahí hay una división muy grande entre no es lo mismo un proceso de acceso a una cuenta y de manejo de un home banking que de un proceso de solicitud de un préstamo, claramente. Un proceso de solicitud de un préstamo, como uno está dando mucha menos información sensible que si uno tiene un acceso a un home banking de un banco, uno tiene que dar distintos niveles de seguridad. Meterse en procesos tan grandes como una doble autenticación o una encriptación de datos es costoso, es difícil, y ahí es uno donde tiene que entender qué tipo de información se está manejando y cómo se hace. Y no me quiero poner muy técnico porque hay muchísimos detalles, pero hay distintos esquemas
de cómo evitar una vulneración de datos. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra plataforma somos 3 niveles distintos de 3 layers distintos, 3 capas distintas de seguridad. La primera es la típica del HTTPS, que son los protocolos de seguridad conocidos. La segunda es que se hace una tokenización de la sesión, se llama eso. ¿Qué significa eso? Que un usuario cuando entra en nuestra plataforma, que es una plataforma que se llama marca blanca, supongamos que el banco, vamos a usar bancos extranjeros, se llama el banco Banamex, contrata nuestra plataforma, el usuario entra y ve siempre Banamex en todos lados, es un banco mexicano ve Banamex por todos lados, nunca se entera que es DigiVentures el que está ofreciendo la tecnología. Pero al entrar a hacer ese flujo de solicitud, ese flujo de apertura de una cuenta, hay una única sesión, que el usuario se va, esa sesión se cierra y el usuario la puede retomar donde estaba, sí, pero se tiene que hacer una validación antes de hacerlo. Y como tercer layer, todo lo que pasa entre el frontend y todo el middleware y todo el backend, digamos, de nuestro producto, son vía APIs y vía lo que se hace vía internals, se llama. Quiere decir esto que no es accesible desde afuera. Entonces eso es invulnerable. Me puse muy técnico, les pido Bueno, disculpas. sí. No, no hay problema, Santiago. Bueno, creo que ya por el tiempo, digamos, que habíamos ofrecido, estamos ya llegando a finalizar. En todo caso, si es que hubiera alguna consulta particular de repente sobre sus negocios, sobre temas puntuales de alguna área específica, se pueden contactar con nosotros, con Santiago, y podemos atender cualquier consulta puntual que ustedes puedan tener. Como dijo Santiago, vamos a hacer una serie de webinars donde vamos a estar transmitiendo conocimiento para ustedes. Ya tenemos planificado un siguiente webinar que vamos a hacer a mediados de enero y lo vamos a estar lanzando por nuestras plataformas de LinkedIn. Bueno, agradecerles por su tiempo y también cerrar el año. Este es el último webinar que estamos organizando, y para todos ustedes que tengan un cierre de año, unas celebraciones con la familia y un exitoso 2021. Quisiera dejarte a ti, Santiago, unas palabras finales para que te despidas, y después, si los que puedan prender sus cámaras para tomarnos una foto de los que participamos en el webinar para poder compartir en redes. Así que, Santiago, por favor, tus palabras finales. No, lo mismo, muchas gracias a todos por venir. La verdad que un gusto por estar hablando y un gusto por estar más en contacto con un país al que quiero tanto como Perú. Así que nada, como decía Luis, cualquier duda, o se acercan a Luis o se acercan a mí, Luis compartirá mi dato de contacto o bueno, encantados de ayudar y en lo que sea. Así que bueno, felices fiestas a todos. Ok, muchas gracias, Santiago, y por favor, si pueden prender sus cámaras, vamos a hacer una foto final para poder compartir un poco en redes, y agradecerles por su tiempo. Y vamos a estar también publicando el video, por si ustedes tienen alguna consulta, o quieren volver a repetir los conceptos que ha dado Santi. Estaríamos compartiendo el link del video. Entonces voy a tomar la foto para que se pongan bonitos ahí, sonrían, caras alegres de fin de año, de la fiesta que queremos celebrar. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, que tengan unas felices fiestas con la familia, y nos estaremos reencontrando en el 2021 con nuestros webinars y con mucho entusiasmo para poder acompañarlos en la digitalización de sus empresas. Muchas gracias. Felices. Gracias a todos. A ustedes. Okay. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias.